4 palabras. Eso fue todo lo que dijo aquel niño antes de cerrar los ojos por última vez, y yo, que lo tenía entre mis brazos, no entendí ni una sola de ellas hasta 18 años después. Estábamos en una habitación pequeña, con una sola lámpara encendida, y la voz de Carlo no temblaba. 4 palabras claras, dichas mirándome a los ojos, y luego silencio. Yo creí que el silencio era el final de la historia. Me equivoqué de la peor manera posible. Mi nombre es Beatrice Moretti. Fui madrina de bautismo de Carlo Acutis, y durante 41 años trabajé como enfermera de cuidados paliativos en hospitales del norte de Italia, primero en Milán y después en Monza. He acompañado a más de 600 personas en el momento de morir. Sé lo que es sostener una mano que se enfría. Lo había visto cientos de veces y creía que ya nada podía sorprenderme. Yo no era una mujer de visiones. Era una mujer de turnos de noche, de batas almidonadas, de monitores que pitaban. Iba a misa los domingos porque me habían enseñado a ir, no porque sintiera nada especial dentro. Vivía sola, en un piso pequeño con una cocina que olía siempre a café recalentado, y mi vida cabía entera en un armario de uniformes blancos. Lo que aquel niño me dijo aquella noche de octubre de 2006 no fue una despedida, fue una instrucción. Una instrucción que yo no supe leer hasta que, 14 años más tarde, abrí un sobre que él mismo me había entregado con la orden de no abrirlo jamás hasta que ocurriera lo del hospital. Y cuando ocurrió, caí de rodillas en un pasillo, frente a 3 personas que lloraban conmigo sin saber por qué. Hay una tercera cosa. Algo que encontré dentro de ese sobre y que todavía hoy no puedo explicar a ningún médico, a ningún sacerdote, a nadie. Algo que tenía mi nombre escrito con una fecha que aún no había llegado cuando Carlo lo escribió. 18 años callé, por miedo a que me tomaran por loca, por respeto a la familia, por no saber cómo se cuenta algo así. Hoy lo cuento todo. Desde el principio. Conocí a Antonia Salzano, la madre de Carlo, antes de que Carlo naciera. Éramos vecinas en Milán, en un edificio de la calle donde las ventanas daban a un patio interior. Cuando me pidió que fuera madrina de su hijo, le dije que sí sin pensarlo demasiado, porque entonces para mí ser madrina era poco más que firmar un papel y comprar un regalo cada cumpleaños. Yo había estudiado enfermería porque mi propia madre murió mal, con dolor, en una sala donde nadie le sostuvo la mano. Me prometí que yo sostendría manos. La fe la tenía guardada como se guarda una foto vieja. La sabía ahí, pero casi nunca la miraba. Vivía para el trabajo, comía de pie, dormía poco. Carlo era un niño raro, lo digo con todo el cariño del mundo. Mientras los demás chicos de su edad pedían videojuegos, él pedía que lo llevaran a misa. A los 7 años hizo la primera comunión y empezó a ir a la Eucaristía todos los días. Todos, sin faltar uno. Yo lo veía en las reuniones familiares y pensaba que ya se le pasaría, que era una fase, que con la adolescencia llegarían las discotecas y se olvidaría de la iglesia. No se le pasó. A los 11 años empezó a hacer algo con su ordenador que ninguno de nosotros entendía del todo. Construía un sitio en Internet, una especie de catálogo. Recopilaba milagros eucarísticos de todo el mundo. 136 casos, decía, y luego más, hasta pasar de los 160. Marcaba lugares en un mapa, fechas, nombres de pueblos que yo no sabía ni pronunciar. Lo hacía solo, en una mesa, con una concentración que no era normal en un crío. Una tarde, yo tenía 38 años entonces. Fui a casa de Antonia a tomar café y Carlo me llamó a su cuarto. Tendría unos 14. Me enseñó la pantalla y me señaló un punto en el mapa. Madrina, mira este. Es en Lanciano. La hostia se convirtió en carne de corazón. Lo analizaron científicos de verdad, en 1971. Yo asentí por cortesía, le dije que era muy bonito su trabajo. No es bonito, me contestó. Es verdad. La diferencia importa. Tenía 14 años y me corrigió como si yo fuera la niña. Recuerdo que me reí. No volví a reírme de Carlo nunca más. Esa misma tarde, antes de que me fuera, hizo algo que me dejó helada y que entonces no supe interpretar. Me entregó un sobre blanco, cerrado, normal, de los de carta. Pesaba poco. Tenía algo dentro, pero no se notaba qué. Guárdalo tú, me dijo. No lo abras nunca. Solo cuando pase lo del hospital. Tú lo vas a saber cuando pase. Le pregunté qué hospital, qué tenía que pasar. Me miró con esos ojos tranquilos que tenía y solo dijo, tú lo sabrás. Eres enfermera. Vas a estar ahí.
Yo pensé que era un juego de adolescente, una de esas cosas raras suyas. Metí el sobre en el bolso. Cuando llegué a casa lo puse en un cajón, debajo de unos guantes de invierno, y me olvidé de él durante años. No volví a pensar en aquel sobre hasta mucho después, cuando ya no podía preguntarle nada a Carlo, porque 2 años más tarde, todo cambió en cuestión de días. Fue en octubre de 2006. Carlo tenía 15 años. Empezó con lo que parecía una gripe. Cansancio, fiebre baja, unas manchas en la piel que su madre notó al ayudarle a vestirse. Antonia me llamó por teléfono una noche, con la voz quebrada, y me pidió que la acompañara al hospital porque a ella le temblaban las piernas. El diagnóstico llegó rápido y fue brutal. Leucemia. Del tipo más agresivo, la promielocítica aguda, la que los médicos clasifican como M3. Yo, que llevaba entonces 22 años en hospitales, conocía esos números mejor que nadie en aquella familia. Sabía lo que significaban. Sabía la velocidad con la que esa enfermedad podía llevarse a un cuerpo joven. Lo ingresaron en el Hospital San Gerardo, en Monza, y yo, que trabajaba precisamente en cuidados paliativos en esa zona, conseguí estar cerca. No era su enfermera oficial, pero entraba a verlo en mis descansos. Le llevaba hielo cuando tenía la boca seca, le ajustaba la almohada. Lo que me rompió no fue su enfermedad, fue su calma. Un niño de 15 años, con el cuerpo lleno de moratones, sangrando por las encías, y aquel chico me sonreía cuando yo entraba. Me preguntaba a mí cómo estaba yo. A mí, que había pasado el turno entero de pie y tenía los tobillos hinchados, y él, desde la cama, se preocupaba por mis tobillos. Madrina, siéntate un rato, trabajas demasiado. Una tarde, la penúltima, me dijo algo que se me clavó. Yo le estaba colocando el suero, midiendo el goteo, y él, sin venir a cuento, me dijo: yo voy a morir feliz porque nunca he malgastado ni un minuto en cosas que no agradaran a Dios. Tenía 15 años. 15. Yo dejé de mirar el suero y lo miré a él. No supe qué responder. En 41 años de profesión, jamás escuché a nadie, ni anciano ni joven, decir algo parecido frente a la muerte. Salí de la habitación y lloré en el pasillo, apoyada en la pared fría, donde nadie me viera. Lo que yo todavía no sabía era que aquel sobre olvidado en mi cajón, debajo de los guantes de invierno, contenía la única explicación posible de lo que iba a ocurrir aquella misma semana, y de lo que ocurriría 14 años después. La noche del 11 al 12 de octubre fue la última. Yo estaba de turno, pedí que me dejaran quedarme con él, y como me conocían en el hospital, hicieron la vista gorda. Carlo estaba muy débil. Le habían provocado una hemorragia cerebral las plaquetas por los suelos. Los médicos hablaban en voz baja en el pasillo, esa voz baja que yo conocía demasiado bien, la voz que significa que ya no hay nada que hacer. Su madre había salido un momento, agotada, a tomar aire. Su padre estaba haciendo llamadas. En la habitación quedamos él y yo. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Yo le sostenía la mano y rezaba en voz baja un Ave María, más por mí que por él, porque necesitaba agarrarme a algo. Y entonces Carlo abrió los ojos. No fueron los ojos de un moribundo. Fueron ojos despiertos, claros, enfocados. Me miró directamente, como aquella tarde en su cuarto cuando me enseñó el mapa, y con una voz que no tenía nada de débil, una voz limpia, me dijo 4 palabras. Estarás, sostendrás, no temas. Eso fue todo. 4 palabras. Bueno, 4 frases brevísimas que sumaban esas palabras esenciales. Estarás, sostendrás. No temas. Lo recuerdo como si lo tuviera grabado en el pecho. Yo le pregunté, casi sin voz, que dónde estaría, qué tenía que sostener. Pero él ya había cerrado los ojos otra vez. La presión de su mano sobre la mía se aflojó, y un rato después, con su madre ya de vuelta en la habitación, Carlo Acutis murió. Eran las primeras horas del 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Yo creí que aquellas 4 palabras eran el delirio dulce de un niño que se iba, un consuelo último. Estarás. Quizá quería decir que yo estaría bien. Sostendrás, que sostendría su mano hasta el final. No temas, lo que le dirías a cualquiera. Eso me dije durante años, para poder dormir. Pero había un detalle que no encajaba, y que aquella madrugada me persiguió. Carlo había dicho, estarás, en futuro. No estás. No
Gracias por estar. Estarás. Como si me anunciara un lugar al que yo todavía no había ido. Y mientras la familia se ocupaba de los trámites terribles que vienen después de una muerte, yo tuve que hacer algo que detesté con toda mi alma. Algo que mi trabajo me obligaba a hacer y que aquella noche se convirtió en el primer escalón de un misterio que tardaría casi 2 décadas en resolver. Porque a mí, como enfermera de turno, me correspondía ayudar a preparar el cuerpo. Y lo que el cuerpo de aquel niño hizo en las horas siguientes no estaba en ningún manual que yo hubiera estudiado. Cuando una persona muere, el cuerpo se enfría. Es lo primero que aprendes. El calor se va a un ritmo más o menos predecible, algo menos de 1 grado por hora durante las primeras horas, dependiendo de la temperatura de la sala. Lo llamamos algor mortis. Lo había comprobado cientos de veces con mis propias manos. A las 3:30 de la madrugada, media hora después de la muerte de Carlo, le tomé la temperatura con el termómetro de la planta para iniciar el registro. 36 grados con 2 décimas. Normal para esos primeros minutos. Apunté la cifra y el peso del corazón se me hizo más pesado. Pero a las 5:30 de la mañana, 2 horas después de la muerte, volví a medir, como manda el protocolo. Y el termómetro marcó 36 grados con 1 décima. 1 sola décima en 2 horas. Eso era imposible. El cuerpo tendría que haber perdido al menos 1 o 2 grados. Pensé que el termómetro estaba estropeado. Fui al control de enfermería, cogí otro, uno digital nuevo que habían calibrado esa misma semana y volví a medir. 36 grados con 1 décima. Me senté en el taburete junto a la cama. Mis manos, que habían tocado cientos de cuerpos sin vida, conocían el frío de la muerte de memoria. Toqué la frente de Carlo. Estaba tibia, no fría, tibia, como la de alguien dormido. Llamé a una compañera, Lucia, que llevaba 15 años en la planta. No le dije nada, solo le pedí que tocara la frente y midiera. Lo hizo. Se quedó callada un momento, mirando el termómetro, y luego me miró a mí. Beatrice, esto no terminó la frase. Lo sé, le dije. Mídelo otra vez. 36 grados, 1 décima. El tercer termómetro, distinto, confirmaba lo mismo. Y entonces el problema dejó de ser un termómetro defectuoso. Si 3 aparatos distintos, 2 de ellos calibrados, decían la misma cifra imposible, lo que teníamos delante no era un error de medición. Era un cuerpo que, casi 3 horas después de la muerte clínica, mantenía una temperatura de persona viva. Anoté la hora exacta, las 5:42. Anoté las 3 lecturas. Y por costumbre profesional, por puro instinto de enfermera maniática del registro, anoté también algo más. La rigidez. El rigor mortis, la rigidez de la muerte, empieza normalmente en la mandíbula y el cuello a las 2 o 3 horas. A las 6 de la mañana, casi 3 horas después de la muerte, fui a comprobar la mandíbula de Carlo, cómo se hace, con cuidado. No había rigidez, ninguna. La mandíbula se movía con la flexibilidad de un cuerpo dormido, las articulaciones de los dedos, flexibles. El cuello, flexible. Lucia se persignó. Yo no. Yo, en cambio, hice lo que hago siempre cuando algo no encaja. Busqué la explicación racional. Le dije que quizá la temperatura de la habitación influía, que estaba la calefacción puesta. Salí al pasillo y miré el termostato. 21 grados. La habitación estaba a 21 grados, una temperatura normal de hospital. Eso no explicaba nada. Un cuerpo a 21 grados de ambiente debería estar perdiendo calor más rápido, no manteniéndolo. La solución racional había fallado. Y al fallar, me dejó con un problema mucho peor entre las manos, porque ya no podía decirme a mí misma que era el termostato. Cuando llegó el médico de guardia para certificar formalmente la situación, hacia las 7, le mostré mis anotaciones. Era un hombre mayor, el doctor Renzi, que había visto de todo. Leyó las cifras, frunció el ceño, tocó él mismo la frente del niño. Tomó la temperatura 1/4 vez con su propio aparato. 35 grados con 8 décimas. 4 horas después de la muerte. Habrá que reflejar esto, murmuró. Es atípico. Atípico. Esa fue la palabra que usó un médico con 40 años de profesión. No imposible, porque los médicos no escriben imposible, pero la cara que puso decía exactamente eso. Yo le pregunté, directamente,
si había visto antes algo parecido. Se quedó pensando un largo rato. Luego negó con la cabeza, despacio. No así, dijo, no con esta lentitud, no en alguien tan joven, con leucemia avanzada. Debería enfriarse más rápido, no más lento. Y ahí, en ese pasillo, con las primeras luces del amanecer entrando por la ventana, mientras la madre de Carlo dormía agotada en una silla, yo sentí por primera vez que aquellas 4 palabras de la madrugada quizá no habían sido un delirio. No temas. ¿Por qué le dirías a alguien que no tema, si solo te estás muriendo en paz? Le dices que no tema a quien va a ver algo que da miedo entender. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir, porque lo que viene es todavía más difícil de creer. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona que ahora mismo se te ha venido a la cabeza. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte lo que descubrí cuando exhumaron su cuerpo 13 años después, tengo que volver a aquella mañana, porque la temperatura no fue lo más extraño. Lo más extraño fue lo que encontré en el bolsillo de su pijama. Mientras ayudábamos a preparar el cuerpo, según el protocolo, había que retirar la ropa del paciente y entregarla a la familia. Carlo llevaba un pijama de hospital, pero debajo, sobre el pecho, tenía una pequeña medalla de la Virgen colgada de un cordón. Antonia ya me había dicho que no se la quitaba nunca. Al retirar la parte de arriba, en el bolsillo del pecho del pijama, encontré un papel doblado en 4, pequeño. Lo desdoblé pensando que sería algo de la familia, una estampa, una nota de cariño. Era una nota escrita con la letra de Carlo, esa letra suya un poco redonda de adolescente. Solo tenía una línea. Decía, Madrina, lo del sobre, acuérdate del sobre, B. La B era de Beatrice, mi nombre. Me quedé mirando aquel papel con un frío que ningún termómetro habría podido medir. ¿De qué sobre hablaba? Habían pasado 2 años desde aquella tarde en su cuarto y yo lo había olvidado por completo. El sobre blanco, debajo de los guantes de invierno. No lo abras nunca, solo cuando pase lo del hospital. Pero Carlo había escrito esa nota antes de morir. Tenía que haberla escrito en el hospital, en los días de su ingreso, sabiendo que yo encontraría su ropa. ¿Cómo podía estar tan seguro de que sería yo, precisamente yo, quien le quitara el pijama? Había decenas de enfermeras en aquella planta, y sin embargo lo sabía. Tú vas a estar ahí. Eres enfermera. Me lo había dicho 2 años antes. Guardé la nota en el bolsillo de mi bata. No se la enseñé a nadie, no por ocultar nada, sino porque no sabía cómo explicar algo que yo misma no entendía. Y porque me daba miedo, lo confieso. Por primera vez en mi vida profesional, tuve miedo de un cuerpo que ya no respiraba. Aquella mañana, cuando terminé el turno, no fui a casa a dormir como hacía siempre después de una noche así. Fui directa a mi cajón, retiré los guantes de invierno, y allí estaba el sobre, blanco, cerrado, tal y como lo había dejado 2 años atrás. Lo sostuve con las 2 manos. Sentí la tentación de abrirlo. No lo hice. Solo cuando pasé lo del hospital. Pero lo del hospital ya había pasado, ¿no? Carlo había muerto en un hospital. No era ese el momento. Algo me detuvo. Una certeza extraña de que lo del hospital no se refería a su muerte. Recordé el estarás en futuro. Recordé el no temas. Y comprendí, sin saber cómo, que el momento del sobre todavía no había llegado. Que Carlo no se refería a su hospital. Se refería a otro, a uno que aún estaba en mi futuro. Volví a meter el sobre en el cajón. Esta vez no debajo de los guantes, sino dentro de una caja de metal, con llave. Y esa llave la colgué de mi llavero, donde la llevaría durante los siguientes 14 años sin entender por qué. Pero los días siguientes trajeron algo que hizo que la temperatura del cuerpo pareciera un detalle menor. Porque el cuerpo de Carlo no solo se enfriaba despacio. Estaba pasando algo más. Algo que 3 personas distintas, en momentos distintos, notaron sin ponerse de acuerdo. El velatorio se hizo en Milán. Yo asistí, todavía aturdida. Y allí, 2 días después de la muerte, ocurrió lo que terminó de quitarme el sueño durante años. Un primo de Carlo, un chico de unos 20 años llamado Davide, que estudiaba medicina, se acercó al féretro abierto. Lo vi inclinarse, mirar de cerca el rostro de Carlo y luego retroceder con la cara descompuesta. Me buscó entre la gente porque sabía que yo era enfermera.
Beatriz, me dijo en voz baja, llevándome aparte. ¿Tú has visto la piel? No tiene lividez. Llevamos 2 días. Debería tener manchas. Debería estar. No encontraba las palabras técnicas en medio del dolor. Tenía razón. Las livideces cadavéricas, esas manchas violáceas que aparecen en las zonas bajas del cuerpo por la sangre que se acumula, aparecen en las primeras horas y se fijan en un día. 2 días después de la muerte, el rostro de Carlo no tenía ninguna palidez sérea, ninguna mancha, ningún hundimiento de los rasgos. Tenía el color de alguien dormido. Le dije a Davide que era por el embalsamamiento, que era normal. Él me miró con la franqueza brutal de un estudiante de medicina que aún no ha aprendido a callar. No lo han embalsamado. Lo pregunté a la funeraria. La familia no quiso. Solo refrigeración estándar, sin embalsamar. Solo frío. Y a los 2 días, ningún signo de descomposición visible en el rostro. Yo, que había velado a cientos de muertos, sabía lo que eso significaba. O mejor dicho, sabía que no significaba nada que yo pudiera explicar. Busqué a la persona de la funeraria, un señor mayor llamado Bruni, y le pregunté directamente por el estado del cuerpo. Pensé que me daría una explicación técnica que me tranquilizara. Me dio lo contrario. Señora, me dijo, secándose el sudor aunque no hacía calor. Llevo 32 años en este oficio. He preparado más de 4000 cuerpos. Y este es el primero que después de 2 días sin embalsamar parece que va a abrir los ojos. No les sé decir más. He dejado de preguntarme cosas hace tiempo, pero este chico se calló, miró hacia el féretro y se persignó. 3 personas. Yo, con la temperatura y la rigidez. Davide, con la lividez. Bruni, con 4000 cuerpos a sus espaldas. Ninguno de los 3 se había puesto de acuerdo. Cada uno había notado algo por su cuenta, desde su propio conocimiento. Y los 3 llegábamos al mismo lugar imposible. Aquella noche, en el velatorio, vi acercarse al féretro a una mujer mayor con un bastón. Se arrodilló con dificultad y rezó largo rato. Cuando se levantó, una lágrima le caía por la cara. Le pregunté, por cortesía, si era familia. Me dijo que no conocía a Carlo de nada, que había venido porque su nieto, que estaba muy enfermo en otro hospital, le había pedido que rezara ante el niño de Internet que coleccionaba milagros. El niño de Internet que coleccionaba milagros. Carlo ya era eso para desconocidos a los 2 días de morir. Y mientras yo procesaba todo aquello, me di cuenta de un detalle que entonces no entendí, pero que 14 años después sería la clave de todo. Sobre el reclinatorio donde se arrodillaba la gente, alguien había dejado un pequeño rosario de cuentas claras, abandonado, sin dueño. Lo recogí para devolverlo, pero nadie lo reclamó. Me lo quedé. Y aquel rosario, sin que yo lo supiera entonces, iba a acompañarme hasta el día exacto en que abriera el sobre. Pero antes de eso, hubo 13 años de silencio. 13 años en los que intenté olvidar, en los que casi lo conseguí, hasta que el cuerpo de Carlo volvió a aparecer en las noticias y todo lo que yo había enterrado salió a la superficie de golpe. Durante esos 13 años hice lo que sé hacer: trabajar. Cambié de planta, seguí en cuidados paliativos, acompañé a más moribundos, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que sostenía la mano de alguien que se iba, recordaba la mano de Carlo y aquellas 4 palabras. Empecé a ir a misa de otra manera, no por costumbre, por necesidad. Guardé la nota, guardé el sobre en su caja de metal, guardé el rosario de cuentas claras del velatorio en un cajón de la cocina. 3 objetos, 3 piezas de algo que yo no sabía armar. En 2019 me jubilé. Tenía 61 años y 41 de profesión. La primera semana de jubilada no supe qué hacer con las manos. Y entonces, en una mañana de octubre de 2019, encendí la televisión y vi una noticia que me hizo soltar la taza de café. La taza se rompió contra el suelo. No me agaché a recogerla. Habían exhumado el cuerpo de Carlo Acutis. En Asís, donde estaba enterrado desde hacía años. Lo habían sacado para los trámites de su posible beatificación, y un portavoz de la diócesis explicaba a las cámaras el resultado de la exhumación. El cuerpo había sido encontrado, según las palabras oficiales, íntegro, no corrupto del modo en que lo están los cuerpos después de 13 años.
Tuvieron que hacerle tratamientos de conservación y reconstrucción facial para exponerlo, eso sí, porque los procesos naturales habían avanzado en algunas zonas, como es lógico tras tanto tiempo, pero la integridad general del cuerpo, su conservación, era algo que las autoridades eclesiásticas destacaban con prudencia y asombro. Yo me senté en el suelo de mi cocina, entre los trozos de la taza rota, y lloré, porque por fin tenía un nombre para lo que había visto aquella madrugada de 2006. No era un termómetro estropeado, no era el termostato, no era mi imaginación de enfermera cansada. 13 años después, la ciencia y la iglesia confirmaban lo que mis manos habían tocado. Aquel cuerpo no se comportaba como los demás, pero la exhumación trajo algo más. Trajo a Antonia Salzano de vuelta a mi vida, porque pocas semanas después, Antonia me llamó por teléfono. Hacía años que no hablábamos directamente, nos habíamos distanciado, como pasa, sin querer. Su voz al otro lado del teléfono era cálida. Beatriz, eras su madrina, quiero que sepas algo que Carlo dijo de ti. Se me cortó la respiración. Le pregunté qué había dicho. Una vez, poco antes de enfermar, le pregunté por qué te había dado un sobre. Tú no sabías que yo lo sabía. Carlo me dijo que un día su madrina estaría en un hospital, no como enfermera, y que entonces entendería. Me dijo el año, Beatriz. Me dio un año. Apreté el teléfono. Le pregunté, con la voz temblando, qué año le había dicho. Antonia hizo una pausa larga, y entonces lo dijo. Un año que en aquel momento, octubre de 2019, todavía no había llegado. 2020, dijo Antonia, me dijo. En 2020, la madrina estará donde yo estuve y sabrá qué hacer. Yo no entendí nunca qué quería decir. Pensé que eran cosas de niño, pero cuando vi en las noticias lo de la exhumación y recordé que tú habías estado con él la última noche, sentí que debía llamarte y decírtelo. Me quedé sin palabras. Carlo había dado una fecha, un año concreto, y un lugar, un hospital, donde yo estuve. Carlo había estado en el Hospital San Gerardo de Monza, y había dicho que en 2020 yo estaría allí, no como enfermera. Pero yo estaba jubilada, ya no trabajaba en ningún hospital. ¿Cómo iba a estar yo en el San Gerardo en 2020 si ya no era enfermera de nadie? Le pregunté a Antonia si Carlo había dicho algo más. Algo sobre el sobre qué había dentro. Solo una cosa más, dijo ella. Dijo que dentro del sobre estaba escrito lo que tú necesitarías leer ese día, y que no lo abrieras antes, porque si lo leías antes, no te lo creerías, y el miedo te lo quitaría todo. Colgué el teléfono y fui directa a la caja de metal. La abrí con la llave que llevaba 14 años en mi llavero. Saqué el sobre blanco. Lo tuve en las manos un buen rato. Y no lo abrí, porque 2020 todavía no había llegado. Faltaban 2 meses para que empezara, y porque las palabras de Carlo, repetidas por su madre, me habían dejado claro que el momento sería inconfundible. La madrina estará donde yo estuve. Yo todavía no había estado allí, no en 2020. Decidí esperar. Lo que no podía imaginar era que faltaban apenas unos meses para que el mundo entero se detuviera y para que yo, Beatrice Moretti, jubilada, sin ningún motivo profesional, terminara tumbada en una cama del Hospital San Gerardo de Monza, exactamente donde había muerto Carlo. No como enfermera, como paciente. Carlo fue beatificado el 10 de octubre de 2020, en Asís. Yo lo seguí por televisión, todavía sin entender del todo lo que se me venía encima. Lo declararon beato. El niño que coleccionaba milagros en Internet. El chico que me corrigió a los 14 años. Mi ahijado era ahora oficialmente un beato de la Iglesia Católica. Y mientras yo veía la ceremonia por televisión, el mundo ya estaba cambiando de una manera que nadie había previsto, porque 2020 fue el año de la pandemia. En la primavera de 2020, el norte de Italia, mi región, Lombardía, se convirtió en el epicentro de la pandemia en Europa. Bérgamo, Brescia, Milán, Monza. Los hospitales se llenaron. Las imágenes de los camiones militares llevándose los féretros de Bérgamo dieron la vuelta al mundo. Yo, jubilada, lo veía todo desde casa con el corazón en un puño, porque conocía esos hospitales, conocía a esa gente, y en marzo, enfermé. Empezó como había empezado lo de Carlo, con una ironía que me heló la sangre, cansancio, fiebre, pero en mi caso era el virus. A mis 62 años, con los pulmones de quien había trabajado décadas en ambientes hospitalarios, la cosa se complicó rápido, me costaba respirar. Una vecina llamó a la ambulancia.
y la ambulancia, por la saturación de los hospitales de Milán, me llevó a Monza, al Hospital San Gerardo. Cuando reconocí la fachada desde la camilla, a través de la ventanilla, a pesar de la fiebre, a pesar del miedo, una sola palabra me cruzó la mente como un relámpago. Estarás. Me ingresaron en planta. Los días siguientes fueron una niebla de oxígeno, de saturaciones que bajaban, de personal sanitario agotado cubierto de pies a cabeza con esos trajes que parecían de otro planeta. Yo, que había sido enfermera 41 años, estaba ahora del otro lado, tumbada, dependiente, sostenida por las manos de otros. Una noche, la peor, mi saturación de oxígeno cayó. Recuerdo los números porque los miraba como había mirado tantos monitores en mi vida. 88, 85, 82. La mascarilla de oxígeno no bastaba. Vinieron a verme, hablaron en voz baja, esa voz baja que yo conocía mejor que nadie en el mundo, la voz que significa que la cosa va mal. Y en medio de aquella noche, sola, con la mascarilla apretándome la cara, sin familia que pudiera entrar por las restricciones, sentí un miedo que no había sentido nunca. No el miedo profesional a la muerte de otros, el miedo propio, el miedo a morir sola en una cama de hospital. Y entonces, en lo más hondo de aquella noche, recordé las 4 palabras. Estarás, sostendrás, no temas, no temas. Carlo me lo había dicho 14 años antes. No temas, para este momento exacto, para esta cama, para esta noche. Pero faltaba el sobre. El sobre estaba en mi casa, en la caja de metal. Yo no lo tenía conmigo, y por primera vez sentí una rabia desesperada conmigo misma por no haberlo traído, aunque era absurdo, porque ¿cómo iba a traer un sobre a una ambulancia de emergencia? Lo que no sabía era que el sobre llegaría hasta mí, y que lo traería la persona más inesperada. Al tercer día de mi ingreso, cuando ya empezaba a estabilizarme un poco gracias al tratamiento, entró en mi habitación una enfermera joven a hacer el turno de noche. Cuando se acercó para revisar mi vía, leí su nombre en la tarjeta del traje, escrito con rotulador sobre la tela blanca, porque con los trajes no se veían las caras. Decía, Lucia R. Lucia. La misma Lucía que 14 años antes, en aquella misma planta, había tocado la frente de Carlo conmigo y no había podido terminar la frase. Seguía allí. Seguía trabajando en el San Gerardo. Me reconoció por los ojos. Lo único que se veía. Se le llenaron de lágrimas detrás de las gafas de protección. ¿Beatriz? Madre mía. Beatriz, eres tú. Hablamos en susurros aquella noche, entre toma y toma de constantes, y le conté lo del sobre que tenía en casa, lo que Carlo había dicho. El año 2020, la madrina estará donde yo estuve. Le conté todo, quizá porque pensé que iba a morir y necesitaba contárselo a alguien. Lucía me escuchó en silencio, y al final me dijo algo que me cambió la cara. Yo vivo cerca de tu barrio, Beatriz, dame la llave y la dirección. Mañana antes de mi turno paso por tu casa y te traigo ese sobre. Si Carlo dijo que lo abrieras aquí, lo abrirás aquí. Le di la dirección. Le expliqué dónde estaba la caja, dónde la llave. Y a la noche siguiente, Lucia entró en mi habitación con el sobre blanco entre las manos enguantadas. Lo dejó sobre la sábana, encima de mi pecho. El mismo sobre que Carlo me había dado 16 años antes, que yo había guardado 14, que había viajado conmigo en silencio toda mi vida adulta. Y supe que el momento había llegado. Solo cuando pase lo del hospital. Estaba en el hospital. En su hospital. No como enfermera, como paciente, luchando por respirar. Exactamente como él había dicho. 2020. San Gerardo. La madrina donde él estuvo. Pero antes de abrirlo, antes de que las manos me dejaran de temblar, necesito que entiendas lo que ese sobre significaba para mí y lo que me ayudó a sostenerlo aquella noche. Desde la muerte de Carlo llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de él, con cuentas claras en forma de pequeñas rosas, como aquel que recogí abandonado en su velatorio. No hace milagros, no es una reliquia, es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana y de tenerlo cerca. Aquella noche en el hospital lo tenía enredado entre los dedos mientras miraba el sobre. Lo dejé también en la descripción. El primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo, o regalárselo a alguien que esté pasando por una noche difícil como la mía. Llega a cualquier país.
Pero lo que leí dentro de aquel sobre cambió no solo cómo rezaba, sino todo lo que yo creía saber sobre el tiempo y sobre Carlo. Abrí el sobre con dedos torpes por el oxígeno y por el miedo. Dentro había dos cosas. La primera era una hoja de papel doblada, escrita con la letra redonda de Carlo. La segunda, algo pequeño y duro que cayó sobre la sábana cuando incliné el sobre, una medalla de la Virgen, idéntica a la que él llevaba al pecho el día que murió. Desdoblé la hoja con las manos temblando. La luz de la habitación era escasa, así que tuve que acercármela a los ojos. Y leí lo que Carlo Acutis había escrito siendo un niño de 14 años, en el año 2004 o 2005. Decía así, lo tengo memorizado palabra por palabra. Querida madrina Beatrice, cuando leas esto estarás en el hospital de Monza, en 2020, y será de noche y tendrás miedo de no poder respirar. No temas, no es tu hora. Vas a sostener la mano de alguien que se llama como yo, y por sostener esa mano, vivirás. La Virgen te cuida. Tu ahijado que ya está con Jesús, Carlo. Leí aquellas líneas 3 veces. El hospital de Monza, 2020. De noche. Miedo de no poder respirar. Todo, cada detalle, escrito 15 años antes por un niño que no podía saber nada de pandemias, de saturaciones de oxígeno, de mi jubilación, de mi ingreso. Pero había una frase que no entendí en aquel momento. Vas a sostener la mano de alguien que se llama como yo, y por sostener esa mano, vivirás. ¿Quién se llamaba como Carlo? Yo estaba sola en aquella habitación. No conocía a ningún Carlo ingresado. Lucia, que estaba a mi lado, leyó la nota por encima de mi hombro, y entonces se llevó la mano enguantada a la boca. Beatrice, dijo, en la habitación de al lado, el paciente de al lado. Lleva 3 noches solo, sin familia, muy grave, como tú. Le he tomado las constantes hace un rato. Se llama Carlo. Sentí que el corazón se me paraba y se aceleraba a la vez. Le pregunté la edad de aquel hombre. Es mayor, dijo Lucia. 78 años. Está peor que tú, Beatriz. Esta noche, no sé si pasa la noche, y no tiene a nadie. Aquella misma noche, contra todas las normas, contra todas las restricciones, con la saturación todavía baja, le pedí a Lucia que me ayudara a llegar hasta la habitación de al lado. Ella dudó, le supliqué. Le dije que un niño me había escrito esto 15 años antes y que yo no podía no ir. Lucia, que había tocado la frente de Carlo conmigo en 2006, lo entendió. Me ayudó a levantarme, arrastró el palo del suero y el oxígeno portátil y me llevó del brazo hasta la habitación contigua. Allí, en una cama igual a la mía, estaba un anciano que respiraba con dificultad, con la mascarilla puesta, los ojos cerrados, completamente solo, 78 años. Un hombre que se llamaba Carlo y que se moría sin nadie que le sostuviera la mano. Me senté en una silla junto a su cama, con mi propio oxígeno, y le tomé la mano. Estaba fría. Y entonces hice lo que llevaba haciendo toda mi vida, lo que mi ahijado había anunciado 15 años antes con una sola palabra. Sostuve. Le hablé en voz baja. Le dije que no estaba solo, que yo estaba con él, que rezáramos juntos. No sé si me oía. Saqué el rosario de cuentas claras y empecé a rezar el Ave María, igual que había rezado junto a la cama de Carlo niño aquella última madrugada de 2006. El círculo se cerraba y yo apenas podía respirarlo. Pasé horas allí. Lucia entraba y salía, vigilando mi oxígeno y el suyo. Y cerca del amanecer, aquel hombre, aquel Carlo de 78 años, abrió los ojos un momento, me miró, apretó débilmente mi mano y susurró algo que no olvidaré jamás. Gracias por estar. Y murió en paz, con mi mano en la suya, poco antes de que saliera el sol. No solo, acompañado, sostenido. Lo que ocurrió después es la parte que la medicina no me ha sabido explicar. Aquella misma mañana, después de la muerte de aquel hombre, mi saturación de oxígeno empezó a subir. No de golpe, no milagrosamente en un segundo. Pero a partir de esa madrugada, mi cuerpo empezó a responder al tratamiento de una forma que sorprendió a los médicos. En 5 días me retiraron el oxígeno de alto flujo. En 2 semanas me dieron el alta. Por sostener esa mano, vivirás. Carlo lo había escrito 15 años antes. El día que me dieron el alta, salí del Hospital San Gerardo de Monza por mi propio pie. Me detuve en la puerta. Esa misma puerta por la que 14 años antes había salido de madrugada después de la muerte de Carlo niño.
llorando, sin entender nada. Y ahora salía viva, comprendiéndolo todo. Caí de rodillas en la acera, delante de la entrada del hospital, con el sobre en una mano y el rosario en la otra. Lucia, que me acompañaba, se arrodilló a mi lado. Y un celador que pasaba, un hombre que no nos conocía de nada, al vernos así, se detuvo y se arrodilló también, sin saber por qué, contagiado de algo que no podía nombrar. Los tres, de rodillas, en la acera de un hospital, llorando bajo el cielo gris de Lombardía. 3 personas que un momento antes no tenían nada en común, unidas por 4 palabras que un niño había dicho 14 años atrás. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella acera, de rodillas, en el lugar exacto que Carlo me había anunciado 15 años antes. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por esa persona que ahora mismo lucha en una cama de hospital, ese rosario del que te hablé está en la descripción. El primer enlace, debajo del video. Cuentas claras en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para llevarlo tú en tu propia noche difícil. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, necesito contarte lo que descubrí después, cuando comparé las fechas, porque hay un detalle que todavía me hace temblar. Cuando llegué a casa, recuperada, hice lo que hago siempre. Ordené, comprobé, registré. Saqué la nota de Carlo y la leí de nuevo a la luz del día. En 2020. La medalla que venía dentro del sobre la puse junto al rosario. Y entonces até cabos que durante 14 años habían estado sueltos. Aquel hombre, aquel Carlo de 78 años que murió tomado de mi mano, había nacido. Según pude averiguar después por Lucia, que consultó discretamente los registros, un 12 de octubre, el mismo día que murió Carlo Acutis, el 12 de octubre. La fecha de la muerte de mi ahijado era la fecha del nacimiento del hombre cuya mano yo sostuve para poder vivir. Me senté. No supe qué hacer con aquello. Una coincidencia, dirá alguien. 14 años, una pandemia que nadie previó, un sobre cerrado, un nombre, una fecha. Demasiadas coincidencias para una sola enfermera vieja y escéptica. Llamé a Antonia y se lo conté todo. Le leí la nota de Carlo entera por teléfono. Hubo un silencio largo al otro lado. Y luego la oí llorar, bajito, y decir: él lo sabía, Beatriz, siempre lo supo. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, y desde el cielo el tiempo se ve distinto. Decía que para Dios no hay antes ni después. Mi hijo solo te estaba avisando con cariño de algo que él ya podía ver. Desde entonces mi vida cambió por completo. Empecé a contar lo que había vivido. Primero a grupos pequeños de la parroquia. Después, cuando el proceso de Carlo avanzó, me llamaron de la diócesis para que diera testimonio. Conté lo de la temperatura de aquella madrugada, lo de la rigidez ausente, lo del bolsillo del pijama, lo del sobre, lo del hospital en 2020, lo del otro Carlo. He hablado ante comisiones que estudian los hechos relacionados con la vida de Carlo. He contado mi testimonio, con mis registros de enfermera, con las fechas, con los nombres, sin adornar nada, porque una enfermera de 41 años de profesión no necesita adornar, solo da los datos. Lo que cada uno haga con esos datos ya no es asunto mío. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación. El santo de los jóvenes, el chico del ordenador y los milagros eucarísticos. Yo estuve en Roma aquel día, en la plaza, con el rosario de cuentas claras entre los dedos y la medalla del sobre colgada al cuello. Cuando proclamaron su santidad, no lloré. Sonreí, porque yo ya lo sabía desde una madrugada de octubre de 2006, cuando un niño me miró con los ojos limpios y me dijo 4 palabras que tardé 18 años en entender. Hoy tengo 67 años. Vivo en el mismo piso pequeño, con la misma cocina que ya no huele a café recalentado porque ahora cuido más de mí. Sobre la mesa tengo siempre 3 cosas: la nota de Carlo enmarcada, la medalla de la Virgen y el rosario. Cada mañana rezo con ellas, y cada vez que sé de alguien que está solo en un hospital, sin nadie que le sostenga la mano, voy y sostengo. Porque eso fue lo que un niño me pidió y lo que me salvó la vida. Las 4 palabras, ya lo entiendes. No eran un delirio, eran un mapa. Estarás en Monza, en 2020, sostendrás la mano de un hombre llamado como él. No temas, porque no era mi hora.
Un mapa que un niño de 15 años trazó desde el borde de la muerte, o quizá desde el otro lado de ella, para guiar a una mujer escéptica a través de 14 años de oscuridad hasta una acera donde 3 desconocidos lloraron de rodillas sin saber por qué. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa: suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté pasando su propia noche oscura. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, testimonio a testimonio. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días. Y el rosario de cuentas claras del que te hablé, el mismo que sostuve aquella noche. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo aprendí, demasiado tarde y justo a tiempo, que las huellas del cielo están en todas partes. En un termómetro que no baja, en un bolsillo de pijama, en un sobre cerrado durante 14 años, en la mano fría de un anciano solo. Solo hay que saber mirar.